Tu espíritu es santo, tomaste mis pecados, toda mi vergüenza y todo mi dolor. Dice tu palabra que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Señor, hoy necesitamos ser alimentados en nuestro espíritu, en nuestra alma. Necesitamos que tu palabra venga y sea revelada a nuestro corazón. Yo te ruego, amado Espíritu Santo, revela tus palabras a nuestro corazón. Y ruego que me ayudes y me des el poder de tu presencia y de tu Santo Espíritu para predicar tu palabra. Me pongo en tus manos, Señor. Separado de ti sé que soy nada, pero confío en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Por 3 meses, empezamos el 13 de octubre a estudiar el capítulo 19 del Evangelio de Juan, donde el apóstol Juan nos va detallando todo lo que Jesús sufrió hasta la cruz del Calvario, todos sus padecimientos en la cruz del Calvario. Hemos sido impactados, nuestro corazón ha sido conmovido al ver cuán grande amor de Dios manifestado en la cruz del Calvario. El día de hoy nos estamos llegando ya al lugar donde nos narra cómo fue Jesucristo sepultado. Cristo Jesús había ya muerto, lo habían comprobado los soldados romanos al encajarle la lanza en el corazón, y ahora está el cuerpo de Cristo inerte, y los judíos tenían prisa para que fuera sepultado, porque al día siguiente era día de reposo, día de la Pascua, y no podían hacer esas labores para no contaminar, según ellos, la ciudad. Cuando un hombre era ejecutado, como lo fue Jesús, las leyes romanas le quitaban el derecho al que había sido ejecutado, le quitaban el derecho de ser sepultado. Les he platicado en otras ocasiones que los romanos, cuando crucificaban a alguien, muchas veces dejaban el cuerpo en la cruz hasta que las aves de rapiña lo comieran o empezara a caer al piso y los perros comieran los pedazos de cuerpo, los despojos. Sin embargo, cuando los familiares reclamaban el cuerpo, se les entregaba para que ellos pudieran darle sepultura. En el caso de Jesucristo, ni sus familiares, ni sus discípulos, ni sus amigos reclamaron el cuerpo. Y estoy hablando de sus discípulos cercanos, de sus amigos cercanos. María, los hijos de María ya se habían ido. Habían visto todo, estuvimos viendo que estuvieron ahí, sobre todo María y algunas otras mujeres viendo la crucifixión, pero en este momento ellas ya se habían ido, no reclamaron el cuerpo de Cristo. Pero la Biblia nos narra, el Evangelio de Juan nos narra con muy buen detalle a 2 hombres, particularmente uno, José de Arimatea, que fue y le rogó a Pilato, según leímos ahí, le rogó, o sea que insistió para que le entregara el cuerpo. Y yo me imagino que le rogó porque no era un familiar directo de Jesús, no era familiar de él. Y luego José de Arimatea fue ayudado por otro hombre llamado Nicodemo, y juntos fueron y le dieron sepultura a Jesús. Los judíos tenían la costumbre de envolverlos en sábanas con perfumes para evitar el mal olor de la descomposición del cuerpo. Y en el caso de Cristo, su cuerpo tan lacerado, tan lastimado, tan herido por los látigos, por los azotes, por la cruz, pues necesitaba grandes cantidades de perfume. Y Nicodemo y José de Arimatea se dieron a la tarea de hacer esto. Ahora, hay varias cosas que podemos aprender de este pasaje muy importantes. Pero primero vamos a responder la primera pregunta. ¿Quién eran estos hombres? ¿Quiénes eran? ¿No eran familiares? ¿Quiénes eran? Bueno, ahí nos dice, vamos a empezar por
José de Arimatea. ¿Quién era José de Arimatea? Se le dice José de Arimatea porque era originario de un pueblito llamado Arimatea. Era un pueblo ubicado más o menos unos 30 kilómetros al noroeste de Jerusalén. Y dice el versículo 38, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús. O sea, Juan nos dice que José era de Arimatea y era además un discípulo de Jesús. ¿Está conmigo? Y dice ahí adelante, pero secretamente. O sea, era un discípulo que seguía a Jesús en lo secreto. ¿Está conmigo? Los 4 evangelios mencionan a este hombre. Y es interesante porque José de Arimatea solamente lo encuentras en la Biblia en este suceso de la sepultura del cuerpo de Cristo. No lo encuentras ni antes ni después en la Biblia más. Solamente que él fue el que reclamó el cuerpo y lo fue a sepultar. Es todo. Pero los otros evangelios sí nos dicen algunos aspectos de quién era este varón. Vamos a empezar con Mateo, a continuar en Mateo capítulo 27, versículo 57. Pónganle una marca ahí a su Biblia en Juan 19, porque vamos a estar regresando. Pero Mateo 27, la persona que está al lado de usted no trae Biblia, puede por favor ahí apoyarle y permitirle que juntos lean en la Biblia de usted. Mateo 27, 57, dice lo siguiente, cuando llegó la noche, ¿ya lo tiene? Mateo 27, 57, cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. ¿Qué nos dice ahí? Que José de Arimatea era un hombre ¿qué? Rico. Dice el versículo 60, bríncate al 60. Y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro se fue. Fíjate bien. José de Arimatea era un discípulo secreto de Cristo, era de Arimatea y era un hombre rico, tenía billete, tenía lana. De hecho, el sepulcro en el cual enterró a Jesús era un sepulcro nuevecito y lo habían labrado en piedra, era un sepulcro muy costoso. Solamente los ricos tenían un sepulcro así. ¿Está conmigo? Vamos a Marcos, Evangelio de Marcos, es el evangelio que sigue ahí más adelante. Evangelio de Marcos, capítulo 15. Marcos 15, versículo 42. ¿Ya está ahí? Dice la Escritura. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Fíjese cómo dice ahí el versículo 43, José de Arimatea, miembro noble del concilio. ¿A qué se refiere? Al Sanedrín. ¿Qué era el Sanedrín? Era un, grupo de 71 varones, presidido por un hombre que era el sumo sacerdote. Estos 71 varones pertenecían algunos a la clase religiosa, los sacerdotes, los fariseos. También habían hombres de influencia en la ciudad, en la sociedad. O sea, estos 71 hombres constituían lo que se conoce como el Sanedrín. Y José de Arimatea era un miembro del Sanedrín. Es interesante porque quiero recordarle que Jesús fue juzgado por el Sanedrín y fue condenado a muerte por el Sanedrín. ¿Está conmigo? José de Arimatea era un hombre, un discípulo de Cristo, era un hombre rico, era miembro del Sanedrín. Vamos a Lucas, capítulo 23.
Lucas 23, versículo 50 y 51. ¿Ya lo tiene? Dice ahí, había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, y ahí dice, varón bueno y justo. Fíjate lo que nos dice la Biblia entonces. José de Arimatea era un hombre rico, miembro del Sanedrín, pero también era un hombre intachable moralmente, bueno y justo. Mira lo que dice el versículo 51. Que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Es decir, aunque era miembro del Sanedrín, él no estuvo de acuerdo con todo lo que le hicieron a Jesús. Con todas las injusticias, le pusieron testigos falsos, lo llevaron injustamente ante los tribunales romanos, luego lo crucificaron. Dice que él no estuvo de acuerdo, porque dice que él esperaba el reino de Dios. ¿Está conmigo? Era un fariseo, un miembro del Sanedrín ciertamente, que estaban totalmente corrompidos, pero aún en medio de toda la corrupción del Sanedrín y de la corrupción religiosa de ese tiempo, el Señor tenía ahí a un varón que esperaba el reino, esperaba al Mesías, simpatizaba con Jesús, le seguía en lo secreto y era un varón justo y bueno. Qué interesante. Al ratito vamos a ir amarrando un poco mejor esto. Vamos a ver quién era Nicodemo. Nicodemo, curiosamente, solamente es mencionado en el Evangelio de Juan. Ninguno de los otros evangelios mencionan a Nicodemo, solamente Juan. Y la primera vez que lo menciona es en el capítulo 3 de Juan. Vamos para allá. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 1. ¿Ya lo tiene? Dice ahí, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Nicodemo era un fariseo, la secta de los fariseos, celosos de la ley, intachables moralmente. Asumimos que Nicodemo, por cuanto era un principal entre los judíos, también era miembro del Sanedrín. ¿Qué más aprendemos de Nicodemo? Este vino a Jesús de noche. ¿Sí lo ve ahí el versículo 2? O sea que también estaba interesado en Jesús, pero lo hacía en lo secreto, en la noche, cuando nadie lo veía. Ok. Versículo, ahí mismo en Juan 3, versículo 4. Nicodemo, Jesús le había dicho, Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Y Nicodemo responde, ¿cómo puede un hombre nacer siendo, qué dice ahí? Viejo. Nicodemo era un principal entre los judíos, era un miembro del Sanedrín, era un hombre viejo, era un hombre de experiencia. ¿Está conmigo? De experiencia. ¿Qué más aprendemos de Nicodemo? Era religioso. ¿Qué más aprendemos? Versículo 10. Nicodemo tenía muchas preguntas. Dice, Señor, ¿cómo voy a nacer de nuevo? Y Jesús le responde en el versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Qué más aprendemos? Nicodemo era un maestro. Era un hombre instruido. Él era un maestro para el pueblo. Fíjate bien. Nicodemo era un miembro del Sanedrín, era un fariseo, era un hombre intachable moralmente porque no permitían gente que viviera en inmoralidad abierta, no permitían que perteneciera al Sanedrín, aunque era pura hipocresía porque por dentro estaban podridos, pues estaban llenos de rencores, de amargura, de incredulidad, de homicidio, pero por fuera eran intachables. Y era un hombre de experiencia y era un hombre muy instruido, muy preparado. La Biblia lo vuelve a mencionar en Juan capítulo 7.
Nicodemo en el capítulo 7 habían mandado los fariseos y el Sanedrín a los alguaciles para que metieran preso a Jesús. Los alguaciles regresan y dicen, oye, fuimos impactados por las palabras que este hombre habla. O sea, no lo tomaron preso porque se maravillaron de oír el mensaje de Jesús. Y entonces ahí querían ellos pues matar a Cristo. Y mira cómo dice Juan 7:50, versículo 50. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. Les dijo, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no lo oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. ¿Qué quería hacer Nicodemo? Tímidamente ya estaba empezando a abogar por Cristo. ¿Se da cuenta? Como a defenderlo. Oigan, ¿cómo lo van a juzgar si primero no lo han escuchado? No sean injustos. Pero le pararon el carro de volada, ¿verdad? ¿Qué más aprendemos de Nicodemo? De acuerdo a lo que... Regrésate a Juan 19, porque dice algo ahí muy interesante. En Juan 19, ahí en el versículo 39 dice, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. ¿Qué eran la mirra y los aloes? Eran perfumes. Era una mezcla de especias y hacían perfumes, ya lo dije, para perfumar el cuerpo de los difuntos. Ahora, dice que eran como 100 libras. Yo estaba leyendo y de acuerdo a la libra judía, si lo traducimos a nuestro sistema de medida, serían como 30 kilos de perfume. 30 kilos. ¿Sabes que en la antigüedad ese tipo de especias, ese tipo de perfumes eran carísimo? ¿Se acuerda de la mujer que entró y ungió a Jesús quebrando el frasco de alabastro? Era el salario de un año lo que esa mujer dio. Un frasco. Yo no sé qué, era de nardo puro. Yo no sé si era más caro el nardo puro o lo que ofreció Nicodemo. Pero sí me puedo dar una idea que lo que ofreció Nicodemo era carísimo. 30 kilos. $30 kilos de perfume. Era un hombre rico. Entonces vemos que estos dos hombres, José de Arimatea y Nicodemo, tenían muchas cosas en común. Ambos seguían a Cristo secretamente, ambos eran ricos, ambos tenían un puesto de influencia entre el pueblo, eran miembros del Sanedrín. Hay dos cosas que quiero ver acerca de estos dos hombres y de este pasaje. Ya vimos quiénes eran. Primero, este pasaje nos da una advertencia y luego nos da una muestra del poder de Dios para transformar a cualquier clase de hombre. Vamos primero con una advertencia. Aunque estos hombres eran discípulos de Cristo, dice el versículo 38, ahí donde estamos, voy a leer una vez más. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos. Era discípulo, él y Nicodemo eran discípulos de Jesús en lo secreto, y la razón por la que eran discípulos en lo secreto es porque tenían miedo de los hombres. ¿Sí lo lee ahí? Tenían temor de los judíos. ¿Sabes una cosa? Esto nos lanza una advertencia a ti y a mí. El miedo a los hombres siempre nos va a empequeñecer. El tener temor de los hombres siempre nos va a frenar de alcanzar los propósitos de Dios para nuestra vida. Dice Proverbios 29:25, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. En otras versiones dice, el temor del hombre le pondrá una trampa. Es decir, tenerle temor a los hombres te va a poner una trampa, ese mismo temor. José de Arimatea y Nicodemo simpatizaban con Cristo,
les gustaba escuchar sus enseñanzas, venían a él secretamente para que no lo vieran los demás miembros del Sanedrín o no los viera el pueblo y no fueran a ir con el chisme. Tenían temor de la opinión de los hombres, pero simpatizaban mucho con Cristo. Escúchame, es un gran peligro seguir hacia Cristo. Es un gran peligro seguir a Cristo en lo secreto. Yo te voy a decir algo, mucha gente sigue a Cristo en lo secreto. Mucha gente, gente que dice que es cristiana, solo dice que es cristiana cuando viene a la congregación o cuando está con cristianos, pero en su escuela, en su trabajo, en su colonia, no dice que es cristiana. Le da temor lo que va a decir los hombres. Y el temor que tienes a los hombres te va a poner a ti una trampa. Muy posiblemente, muchos de esos que dicen ser cristianos, pero que tienen temor, muy probablemente ni cristianos son todavía. Pero hay grandes lecciones que vamos a aprender. Primero, ¿a qué le tenían temor? O sea, ¿por qué le tenían miedo a los hombres? Pues, número uno, eran ricos. Eran ricos. O sea, tenían intereses económicos. Puede ser que tenían temor de que si me descubren que simpatizo con el Galileo, con Jesús, hasta puede ser que pierda mi riqueza, me despojen de lo que tengo. Probablemente ellos habían visto que la clase de seguidores de Jesús y la clase de vida que llevaba Jesús no era una vida ostentosa, ni era una vida de lujos, era una vida muy modesta económicamente hablando. Jesús no tenía ni casa. Y muy probablemente decía, es que si sigo a Cristo voy a tener que comprometer mi economía. ¿Cuánta gente hay que no se quiere consagrar a Cristo porque no quiere consagrar su economía? Porque piensa, ¿y si Dios me quita mi negocio? ¿Y si Dios me quita mis finanzas? ¿Y sabes qué dice la Biblia en 1 Timoteo? Raíz de todos los males es el amor al dinero. Jesús habló muchas veces, estaba oyendo un pastor de Estados Unidos decir esto, y es verdad. El 25% de las veces que Jesús habló, el 25% de sus enseñanzas tiene que ver con el dinero. O sea, no exactamente con el dinero en sí, sino con nuestro corazón respecto al dinero. ¿Está conmigo? ¿Por qué sería que Jesús insistió tanto? ¿Por qué Jesús habló más del manejo del dinero que del cielo? ¿Por qué Jesús habló más del manejo del dinero que del infierno? Porque de acuerdo a cómo está nuestro corazón en cuanto al dinero, habla mucho de nuestra condición espiritual, de nuestra salud espiritual, emocional. Estos hombres muy posiblemente tenían temor de comprometer su economía. Mira, acompáñame a Mateo capítulo 19. Vamos a ver una de esas veces que Jesús habló acerca del dinero. El amor al dinero, hermanos, es un gran obstáculo para entrar al reino de los cielos. Escucha lo que te voy a decir. Para muchos, el ser adinerados es la peor maldición que pueden tener en su vida. Te voy a decir por qué. Porque pueden tener millones de pesos, pueden tener cientos de miles, llevar una vida muy cómoda, de muchos lujos, pero ¿de qué le va a servir si mueren sus pecados? Se va a ir al infierno por una eternidad, y entonces su amor al dinero sería la más grande maldición que pudo haber tenido en esta tierra. Mateo 19, versículo 23, dice el Señor lo siguiente. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. ¡Wow! Otra vez les digo, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Cuando Jesús está hablando de una aguja, está hablando de una aguja de coser. Oiga, ¿es difícil pasar un hilo por el ojo de una aguja? Y un camello. O sea, ¿qué estaba haciendo Jesús? Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, escúchenme bien,
Cualquiera que ame desmedidamente su dinero, cualquiera que ame más su dinero que a mí, es imposible que entre al reino de Dios. Por eso dice, qué difícil es que los ricos entren al reino de Dios. No está diciendo, bueno, vamos a seguir leyendo. Dice el versículo 25. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. O sea, aquí Jesús que está diciendo, ok, no es imposible que un rico se salve. ¿Está conmigo? Pero la enseñanza, el centro de esta enseñanza en este pasaje es que Jesús está enseñando, cualquier persona que tenga mayor amor por el dinero no va a poder nunca entrar al reino de Dios. Raíz de todos los males, le dijo Pablo a Timoteo, es el amor al dinero. Muy posiblemente José de Arimatea y Nicodemo tenían temor porque amaban su dinero, amaban sus riquezas. Por eso le seguían en secreto. ¿Está conmigo? Ha habido muchos testimonios de gente que va y les comparte a políticos, le comparte a narcotraficantes, le comparte el evangelio a artistas, a deportistas, a gente millonaria. Escuchan, simpatizan, asisten hasta alguna reunión, pero no se consagran a Cristo. O sea, sí hay gente que sí se consagra. Sí, no estoy diciendo que ningún artista, ningún político, ningún millonario. Sí los hay, porque para Dios todo es posible. Pero es muy difícil. ¿Por qué? Por el amor al dinero. ¿Está conmigo? Entonces, ¿a qué otra cosa podría ser que le tenían temor José de Arimatea? Otra razón porque tenían temor de los hombres. Pues porque tenían una buena posición, una buena reputación en la sociedad. Ambos tenían un puesto en el Sanedrín, ambos eran principales entre los judíos. Y puede ser también que tenían temor de perder la aceptación de los hombres. Cuando un cristiano sigue a Cristo en lo secreto, pero no quiere que gente se dé cuenta, porque es que si se da cuenta mi familia, me van a cerrar la puerta. Si se da cuenta mi patrón, no me la voy a acabar con él. Si se dan cuenta en mi trabajo, si se dan cuenta mis compañeros en la escuela, temor de ser rechazados. Mira Juan capítulo 12, por favor. Evangelio de Juan capítulo 12, versículo 42. Está buena la posada. No se crea. Juan capítulo 12, versículo 42. ¿Ya lo tiene? Dice ahí, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en Él. Fíjate, muchos gobernantes creyeron en Cristo y dice, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Ahí está la clave. ¿Por qué José de Arimatea y Nicodemo tenían temor de confesar a Cristo públicamente? ¿Por qué tenían temor de demostrar su fe públicamente? Porque amaban más el reconocimiento de los hombres que de Dios. Cuando un chavito cristiano de esos que vienen aquí a la iglesia se cede a la presión de los amigos para ver pornografía, para fumarse un cigarro, para echarse un pegue, porque tiene miedo a ser rechazado por sus amigos, porque ese chavito no ha sido afirmado en el amor de Cristo. Ese chavito ama más todavía el aplauso de los hombres que el reconocimiento de Dios. Y eso es una tentación que no solo los adolescentes viven, usted y yo también las vivimos.
Y Cristo quiere liberarnos de ese engaño y de esa trampa. Que hay gente que ama más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Dios nos da una gran advertencia hoy. El Señor no quiere que le sigamos en lo secreto. El Señor quiere manifestar su gloria en tu vida y en mi vida. El Señor quiere que manifestemos al mundo de a quién le pertenecemos. Y no debes de tener temor, porque el Señor va a tener cuidado de tu vida, de tu economía, de tu vida. Es posiblemente que algunos de ustedes les hayan dicho a algún familiar, que por haberte vuelto protestante o aleluyo, manchaste la reputación de la familia, ¿no? Manchaste el nombre de esta familia. Dice el Señor, gócense cuando por causa de mi nombre se burlen de ustedes y hablen contra ustedes mintiendo. Gócense, porque su premio es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Y muchas veces, hermanos, la persecución empieza en nuestra propia familia. Pero el Señor te dice, no temas, yo estoy contigo. ¿Está bien? Dios es poderoso para alcanzar a aquellos que creen que lo tienen todo. Fíjate bien. Uno podría pensar, pues, ¿qué le hace falta a Vicente Fernández? Digamos. ¿Qué le hace falta a Luis Miguel? Alguna de decir, yo. Una soñadora todavía despistada que anda por ahí. ¿Qué le hace falta a Carlos Slim? ¿Qué le hace falta a Shakira? Bueno, ¿por qué menciona a estas personas? Gente que tiene poder. Humanamente hablando, tiene dinero, tiene fama, tiene influencia en la sociedad, ¿verdad que sí? Y uno puede decir, ¿qué le hace falta? ¿Cómo evangelizas a un tipo así? Estaba oyendo el testimonio de uno de los Hermosillo, son músicos desde hace muchos años ya cristianos, pero excelentes músicos, y uno de ellos, no me acuerdo si fue Heriberto Hermosillo, era bajista del grupo de Luis Miguel. Y dice que él le compartía a Luis Miguel del Evangelio. Cuando él se convirtió, un tiempo todavía siguió tocando en el mundo y luego ahora es pastor. Y buenos pastores, se predican bien esos hermanos. Pero compartía que le predicaba a Luis Miguel le decía, yo no necesito nada. Ahorita yo puedo hacer que me traigan la comida que yo quiera de cualquier parte del mundo. La mujer que yo quiera la puedo tener ahorita. A mí no me hace falta nada. Y uno cuando se enfrenta con gente así, dices, ¿qué le puede hacer falta? Bueno, o sea, ¿cómo le llego? Porque una persona que está padeciendo una enfermedad, pues dices, mira, el Señor murió por ti, murió por tu pecado, murió para sanarte, etcétera, ¿no? Pero con una persona así, pero mira cómo Dios es poderoso. Estos hombres tenían posición, tenían riqueza, tenían influencia, pero el Señor es poderoso para salvar a uno de esos hombres y a esas mujeres. José y Nicodemo aparentemente lo tenían todo. Y es muy común que gente así, que tiene todo, piense que no necesita a Dios. A mí gente me ha dicho, ay, pues qué noble lo que usted hace como pastor. Sí, porque hay mucha gente muy fregada. Así es de que mire cómo les dijeron. No se crea. No se crea, hermano. Dice, qué bueno, porque hay gente muy necesitada. Y me dicen, yo gracias a Dios estoy bien. O sea, no necesita. Y no se da cuenta que está al borde del infierno, exactamente igual que el peor de los sicarios, del peor de los cárteles de la droga. O sea, si mueres sin Cristo, van al mismo lugar. Es muy común que gente así piense que no necesita a Dios,
pero Dios manifiesta su poder y su sabiduría salvando a unas cuantas personas que creen que lo tienen todo. ¿Qué es lo que abrió los ojos? ¿Qué fue el o sea, ¿por qué estos hombres, a lo mejor, si nosotros nos diéramos cuenta de alguien que está siguiendo hacia Cristo, ya lo hubiéramos eliminado, le hubiéramos dicho, no, sácate, eres un hipócrita, perverso, lárgate, tú nada más vienes aquí, a hacer puro hipocresía, que no sé, pero Cristo nunca los corrió. Cristo no desechó a Nicodemo. Cristo no desechó a José de Arimatea. Y en el mero momento en que todos huyeron, que nadie reclamó su cuerpo, Dios se tenía reservado a un hombre que solamente es mencionado en este caso en la Biblia, en ese momento. Dios tiene amigos que tú piensas, ese no puede ser amigo de Dios. ¿Qué fue lo que cambió? Transformó a José de Arimatea y a Nicodemo. Porque mira, se pasaron de ser cobardes a ser valientes. Yo no sé si te fijaste, pero ahí en Marcos, cuando dice que vino José de Arimatea con Pilato, dice que entró osadamente con Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Dice la palabra osadamente. ¿Y qué quiere decir eso? Con valentía. Ahora ya no tenía temor. Ahora ya no le importaba lo que dijeran de él. Ahora ya no le importaba si lo corrían del Sanedrín, si le quitaban sus bienes. Ahora ya no le importaba su reputación. Ahora lo único que le importaba era servir a aquel que dio su vida por él en la cruz. ¿Qué fue lo que cambió a José de Arimatea? Lo que lo cambió fue ver la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. José de Arimatea y Nicodemo vieron hacer milagros a Jesús, oyeron sus mejores enseñanzas, lo vieron hacer misericordia con la gente y eso no los cambió. Pero cuando ellos vieron la cruz de Cristo, el sacrificio, el Hijo de Dios muriendo en su propio lugar, sus corazones fueron cambiados. Fue el amor de Cristo manifestado en la cruz del Calvario, lo que tocó el corazón de José de Arimatea y de Nicodemo, y dejaron de ser discípulos secretos y pasaron a ser muy públicos. Se atrevieron a hacer lo que ningún otro discípulo se atrevió, plantarse frente a Pilato con el riesgo de ser azotado o de ser muerto juntamente con Cristo. Se arriesgaron y reclamaron el cuerpo de Cristo para sepultarlo. Estos hombres mostraron valentía en el momento más crítico, en el momento más oscuro del ministerio de Cristo. Y a la vez es el momento más glorioso y victorioso. Pero imagínate el corazón de los discípulos al ver que el Jesucristo, el Maestro, el Señor, ha muerto. Estos hombres mostraron valentía en ese momento. Aunque habían seguido secretamente a Jesús, ahora en el momento de la muerte de Cristo se mostraron públicamente como seguidores de Él. Por el contrario, los discípulos más cercanos de Cristo se habían mostrado públicamente por más de 3 años con Cristo y en el momento de su muerte huyeron. Sabemos que Juan, el apóstol, sí estuvo ahí al pie de la cruz, pero los demás huyeron. José de Arimatea entró osadamente con Pilato y le pidió el cuerpo. Eso está en Mateo 15:43, ya lo leímos hace rato. Es posible que José de Arimatea y Nicodemo, al enfrentarse con la cruz de Cristo, se hayan dado cuenta de que se perdieron de grandes bendiciones por haber sido cobardes y pusilánimes y no haber caminado con Cristo esos 3 años y pico. Se dieron cuenta de lo que pudieron haber vivido al lado de Jesús y ahora ya no lo tenían. Pero bueno, de todos modos ahora estaban determinados a caminar, a servir a Cristo.
Sabes, es muy triste cuando un cristiano sigue a Cristo de lejecitos y no se mete de lleno a seguirlo. Yo no te estoy hablando de que te tienes que ir de misionero o no sé qué rollos. A algunos Dios sí los llamará eso, a otros no. Es más, son pocos los que Dios llama a eso. Dice que la mies es mucha y los obreros pocos. A veces nos afanamos porque queremos que más gente vaya. La Biblia dice que son pocos. Y debemos de orar para que Él envíe a los que Él tiene llamados. Pero es triste cuando un cristiano sigue a Cristo de lejos y luego después de unos años se lamenta tanto y dice, ¿cuánto he perdido por ser un pusilánime, por seguir a Cristo de lejos? Pero Dios siempre llama al arrepentimiento y da la oportunidad de que de ahora en adelante lo sigas con todo tu corazón. ¿Está conmigo? Quizás has vivido tímidamente, ocultando tu fe en Cristo por temor. Pídele a Dios que cambie tu corazón y que te muestre su gran amor revelado en la cruz. Escúchame bien. Lo mismo que cambió el corazón de José de Arimatea y el corazón de Nicodemo es lo que puede cambiar tu corazón y mi corazón. Tú necesitas pedirle al Señor, Señor, muéstrame, revélame, porque es algo que solo el Espíritu Santo puede revelar a tu vida. Revélame cuánto tú me amas, revélame el precio que pagaste en la cruz, revela mi espíritu, abre mi entendimiento. Y cuando ese entendimiento viene, tú no puedes vivir para otra cosa que no sea Él. Y no te dará temor publicarlo a quien sea. ¿Ya lo tiene? Lucas 12:8, les digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. ¿A qué se refiere Jesús? Se refiere a todas aquellas personas que por temor, por vergüenza o por amor al mundo no confiesan a Cristo como Señor y Salvador, sino que lo quieren hacer cuando ya es demasiado tarde. ¿Y cuando es demasiado tarde? Cuando uno ya está muerto y su espíritu va a dar cuentas con Dios. Y ahí si quieren confesar, Señor, en tu nombre evangelicé, en tu nombre hice tal cosa, en tu nombre, el Señor va a decir, tú nunca me confesaste. No te conozco. El Señor dice en otra porción de la Escritura, no teman a los hombres, ellos nada más pueden destruirte cuerpo, ellos no pueden destruir tu alma. Dice, más bien debes de tener temor de aquel que sí puede destruir tu alma en el infierno, o sea, Dios. Escúchame algo, ni el diablo tiene el poder para destruir tu alma en el infierno, el diablo no tiene ese poder, solamente Dios. Y lo único que te puede librar, el único camino que Dios ha establecido para librar tu alma del infierno es que rindas tu vida a Cristo Jesús, que creas que Él murió en tu lugar en la cruz para perdonar tus pecados y le sigas con una fe valiente. Si tienes ahí una pluma o algo, ahí subraya este versículo, Romanos 1:16. El gran apóstol Pablo decía lo siguiente, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dice Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, que es poder de Dios para salvación. ¿Qué es el evangelio? Lo he dicho otras veces. Es el mensaje de la vida, de la obra de Cristo Jesús, la muerte y la resurrección de Cristo. Eso es el evangelio. Dice Pablo, yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Es el único medio para que las gentes se salven del infierno. El evangelio es poder de Dios para salvación. No me avergüenzo, no te avergüences de hacerlo.
Uno de mis hijos muchas veces batalla con muchos temores. Pero yo he visto que es muy valiente. En sí mis hijos, los tres, han manifestado valentía. Y estoy hablando de mi hijo Andrés. Él, antes, más chiquito, cuando iba a empezar un nuevo ciclo escolar, hasta se enfermaba del estómago del estrés y le daba temor. Pero siempre yo he visto cómo él ha enfrentado sus temores y los ha vencido. Y me ha sorprendido porque hubo una vez en su escuela un festival de arte, pues, de canciones y esos rollos. Y se anotó para participar, y delante de la escuela y de muchos papás y maestros cantó una alabanza a Dios, la de Jesús resucitó, hace ya unos años. Y constantemente está haciendo cosas así. Y yo he visto, y miren, no hay manera en que yo pueda hacer eso lo hace Dios en el corazón de ellos. Es una obra de Dios. Pero a mí me bendice mucho. Es de las cosas que más bendice en mi vida, ver que mis hijos dan testimonio de un Dios vivo y verdadero. No hay mayor bendición que como padre puedo tener. Decía el apóstol Juan, no hay más grande gozo que ver que mis hijos caminan con el Señor. Y sé que tienen un montón de errores, y como cualquier chavito, cualquier adolescente, pero aman a Dios y están creciendo. Como sé que hay muchos adolescentes aquí que aman a Dios, y seguramente hay adolescentes que no se avergüenzan de Dios. Y ¿sabes qué? Yo te voy a confesar algo. A mí a veces me ha dado vergüenza abrir mi boca y compartir a Cristo. Y me avergüenzo decirlo, hermanos, pero me ha pasado. Y cuando veo a mis hijos hacer esto, es una bendición tan grande para mí. Dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Mi oración es que mis hijos, esa valentía crezca en sus corazones. Aunque se burlen de ellos, aunque les digan de cosas y los hagan a un lado, como ha sucedido ya, pero ellos están hasta ahora determinados. Yo confío en Dios que así seguirán toda su vida. Toda su vida. Segunda de Timoteo 1:8. Pablo escribe las cartas a Timoteo, y uno de los propósitos de Pablo era animar al joven Timoteo. Timoteo era, como su nombre lo dice, era un tímido, era miedoso Timoteo. Pero mira qué misericordia y qué gracia de Dios que lo llama al ministerio. Timoteo fue un gran pastor de la iglesia de Éfeso. Y mira cómo dice ahí, Pablo lo está animando y le dice ahí, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, o sea, tampoco de mí, dice Pablo, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Dice, Timoteo, no te avergüences del Evangelio. No te avergüences de dar testimonio de Cristo. Participa de las aflicciones. Escúchame, hermano. Somos llamados. Todo hijo de Dios es llamado a participar de las aflicciones del Evangelio. ¿Y cuáles son? Que cuando tú testifiques de Cristo, ayer me gustó lo que dijo, me compartiste Marco. No sé si está Marco, pero tú se lo compartiste, Martín. Tú le enseñaste esto a Marco. Cuando evangelizamos, no solo hacemos amigos, también hacemos enemigos. Yo no sé de dónde sacaste esa, Martín, pero es la neta. Bueno, pues yo creo que de la Biblia, porque aunque no hay un texto que lo diga así literal, pero al leer la Biblia es lo que vemos. Cuando tú compartes de Cristo abiertamente, mucha gente va a simpatizar contigo, pero mucha gente no te va a querer. Y a eso fuimos llamados. No te avergüences de dar testimonio de Cristo.
Si tú le niegas delante de los hombres, Él te va a negar delante de los ángeles. No te avergüences del Evangelio de Cristo. Es poder de Dios para salvación. Tú estás aquí porque un día alguien perdió la vergüenza de hablarte de Cristo. ¿Sí o no? Alguien se arriesgó contigo, perdió la vergüenza y por eso estás aquí. Admiramos mucho a gente que hace grandes proezas. Admiramos, por ejemplo, bueno, los más ancianos de días me entenderán. En el terremoto del 85 surgió un grupo en la Ciudad de México llamado Los Topos, que se metían, estos eran chaparritos, flaquitos, y se metían entre las ruinas de los edificios para sacar a la gente. Y fueron hombres admirables, que muchos de ellos viven todavía y siguen ahora. Hay terremotos en otros lados del mundo y mandan traer a los topos mexicanos, pues son buenísimos para sacar gente de los escombros. Y admiramos mucho esa clase de héroes, ¿sí o no? Son héroes. En Estados Unidos, cuando fue el atentado en el 11 de septiembre del 2001, hubo bomberos que dieron su vida por rescatar gente que estaba en las Torres Gemelas. Y hasta levantaron monumentos para ellos. Y qué bendición que se les recuerde, porque a los héroes verdaderos hay que recordarlos, hay que seguir su ejemplo. Pero yo creo que no hay más grandes héroes que los héroes de la fe. Aquellos que arriesgan su vida por compartir el Evangelio. Aquellos que no tienen preciosa su vida, sino que tienen precioso el testimonio de Cristo y son capaces de llevar el Evangelio para rescatar las almas del infierno. Esos son los verdaderos héroes. Dice Hebreos 11, el mundo no era digno de ellos. Apagaron fuegos impetuosos, cerraron bocas de leones. El mundo no era digno de ellos. Pero qué preciosos hombres y mujeres que no se avergüenzan por anunciar el Evangelio. Que Dios nos dé un corazón así. Le digo, Señor, dame un corazón apasionado por las almas. Hazlo en mí, Señor. Me falta mucha pasión. Y solo Él lo puede hacer. Cómo transformó Dios el corazón de estos hombres, que los volvió de ser hombres probablemente amadores del dinero a ser hombres generosos. El sepulcro de José de Arimatea y los perfumes de Nicodemo eran sumamente costosos. Y tal vez cualquiera pudiera pensar, qué desperdicio, los invirtieron en un muerto, mejor se los hubieran dado en vida, pero a Dios le plació que el Hijo de Dios tuviera una digna sepultura y usó a estos dos hombres. Y lo que sucede cuando estos dos hombres se encuentran con la cruz, se encuentran con el sacrificio de Cristo y rinden su corazón a Él, se vuelven valientes. Otra cosa que sucede en ellos es que se vuelven muy generosos con el Señor. Y le da su sepulcro, y Nicodemo le da 30 kilos aproximadamente de perfume. En ese tiempo la gente invertía, una de las cosas en que invertía era en perfumes. Primera de Timoteo 6:17. Primera de Timoteo 6:17. ¿Ya lo tienes? Mira lo que le dice Pablo a Timoteo. Le está dando instrucciones al joven pastor. Le dice, a los ricos de este siglo, o sea, de esta época, de este mundo, manda que no sean altivos. Escúchame bien, amado. A lo mejor entre nosotros no hay ningún millonario aquí, pero puede ser que hay gente a la que Dios ha prosperado económicamente y materialmente. Y gracias a Dios por ello. Dios lo hace también. Claro que Dios lo hace. Pero mira lo que dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas,
sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Es una palabra muy importante porque el Señor habla mucho acerca de este tema en la Biblia, de que raíz de todos los males es amor al dinero, pero el Señor, ciertamente, el Señor muchas veces le place prosperar materialmente a hijos suyos, a muchos. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de aquí, a partir de que conocieron a Cristo, tienen una vida mejor económicamente? Yo doy gracias a Dios por ello. Ahora, yo aquí he estado duro y dale contra el Evangelio de la Prosperidad. ¿Sabes qué es lo alucinante del Evangelio de la Prosperidad? El Evangelio de la Prosperidad guía a la gente a buscar a Cristo para que Cristo te dé dinero y te dé bienes materiales. Eso es abominable. ¿Está conmigo? El Evangelio de la Prosperidad dice, es que si tú estás pasando pobreza es porque estás en pecado, eso no es de Dios, eso es del diablo. Y eso es una mentira. Porque a Dios le place que algunos de sus hijos vivan pobres toda la vida, económicamente hablando, aunque ricos espiritualmente. ¿Está conmigo? Y a Dios le place que algunos de nosotros pasarnos por tiempos de escasez y luego por tiempos de abundancia, y a Dios le place hacer eso en su soberanía, y está bien. Pero es verdad que Dios también prospera a sus hijos. Pablo le dice a Gallo, en 3 de Juan, me parece, hijo, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Y escúchame, la única manera en que el alma de una persona prospera, la única, es a través de la palabra de Dios, de la administración del Espíritu Santo. O sea, Él desea prosperarme espiritualmente, emocionalmente y también en lo material. Pero aquí da una advertencia: si Dios te ha prosperado, si ahora tienes más riqueza que antes, mira qué dice ahí, lo vuelvo a leer, versículo 17. No sean altivos, o sea, no sean soberbios. ¿Y cómo puedes ser librado de eso? Dice, no pongas tu esperanza en las riquezas, porque son inciertas. ¿Cuántos hombres multimillonarios, de repente viene un bajón en la bolsa y pierden toda su fortuna? ¿Y qué hacen? Ponen una pistola en su frente, en su sien o en su boca y le jalan. ¿Por qué? ¿Dónde tenían su esperanza puesta? En las riquezas. Dice, no la pongan en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo. Pongan su esperanza en Dios. Versículo 18. Más instrucciones para aquellos que han prosperado económicamente. Que hagan bien. Que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Escúchame, hermano. Si Dios te está prosperando, de pronto te suben el sueldo, de pronto mejora tu negocio, de pronto te cae más lana. El Señor quiere que tú administres eso. Y quiere que tú seas dadivoso, generoso. Cuando tú haces eso, eso guarda tu corazón, protege tu corazón de una grave amenaza que es el amor al dinero, raíz de todos los males. Sabiduría de Dios. ¿Qué estás dispuesto a dar por Cristo? Él ahora ya no necesita un sepulcro, ni necesita perfumes. Él necesita ser predicado. Levántate y dale tu vida a aquel que dices que amas. Ahora, ¿qué tiene que ver con que Cristo sea predicado y el ser generoso en lo económico? Tiene mucho que ver. Acompáñame a Romanos capítulo 10. Versículo 13. Romanos 10:13.
quiero que ponga mucha atención. ¿Ya lo tiene? Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Mira cómo dice ahí el 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Fíjate lo que está diciendo. ¿Cómo van a oír si nadie les predica? ¿Y cómo van a ir a predicar si no son enviados? ¿Y qué se necesita para enviar predicadores? Aparte de oración y de una preparación, ¿qué se necesita? Lana, ¿sí o no? ¿Sí o no? La razón por qué se levantan diezmos y ofrendas, la primera razón es porque amamos a Dios y es en obediencia a Él. Él pide en la Biblia, está muy claro, Antiguo y Nuevo Testamento, que a través de diezmos y ofrendas, la obra de Dios se establece. A través de diezmos y ofrendas se hace la obra de Dios, pues. ¿Está conmigo? En este lugar se predica la palabra de Dios, pero eso cuesta. O sea, ¿qué cuesta? Pues cuesta la renta, cuesta la luz, cuesta el mobiliario, cuestan los servicios. Hay gente que está dedicada a la obra. Estamos apoyando misioneros en otros lados. Cada primer domingo de mes, esa es la razón por la cual enviamos ofrenda a la Sierra de Veracruz, a la misionera Marina. Esa es la razón por la cual enviamos ofrenda al pastor Joanse en Cuba. Para que puedan seguir predicando la palabra y que su preocupación sea solamente predicar la palabra y no cómo voy a hacer para mantener a mi familia. ¿Está conmigo? Ahora, no es ningún secreto para ustedes. Ustedes saben, yo estoy dedicado completamente a la obra del Señor. Yo vivo por Cristo, pero económicamente la iglesia me sostiene. Y yo doy gracias a Dios porque es una iglesia generosa, pero podemos ser más. Cada primer domingo de mes levantamos ofrenda para misiones. Y yo doy gracias a Dios que siempre están juntando arriba de 3,500 pesos, 4,000. A Marina le mandamos 4,000 al mes. Poco más de 2,000. En Cuba eso es para que viva mejor. Se alimenta mejor el pastor, su familia, sus niñas. Cristo necesita ser predicado. Estamos orando para ver qué va a pasar en la Sierra de Jichú. Que cada vez que Joel va para allá, yo ya lo veo como que más allá que acá, pero bueno, el que sea en el tiempo de Dios. Pero yo, una cosa que he orado por años y es un anhelo en mi corazón, es que esta iglesia envíe misioneros. ¿Cuántos están de acuerdo con ello? Que de aquí puedan salir misioneros. ¿Alguien quisiera eso en su corazón? ¿Pueden levantar su mano? Gracias a Dios. ¿Qué se necesita? Necesitamos orar, necesitamos preparar gente, pero llega el momento en que hay que enviarlos. Y no le vamos a echar la bendición y decirle, pues que te vaya bien, brother. Hay que enviarle. Para que unos que no han oído, oigan. Vemos pues el gran poder de Dios para salvar manifestado en la muerte de Cristo. Calvino dijo lo siguiente respecto a lo que pasó con José de Arimatea y Nicodemo. Calvino dijo lo siguiente: aquí tenemos una extraordinaria prueba de que la muerte de Cristo fue más vivificadora que su vida. Tan grande fue la eficacia de su muerte, tan grato olor fue la muerte de Cristo en la mente de estos dos hombres, que apagó con rapidez todas las pasiones de la carne. Wow. Una reflexión más. Tengo 2 reflexiones más, así de que aguante. ¿Qué más aprendemos? No debemos, escúchame bien, al ver la vida o lo que pasó con José de Arimatea y Nicodemo, no debemos juzgar
equivocadamente a los hombres que tienen una fe pequeña o una fe débil. Si Dios está obrando en una persona, aunque su fe sea débil, es una fe genuina. Les decía yo hace rato, Cristo nunca le dio el cortón a Nicodemo, siempre le habló la verdad. Entendemos eso, lo vemos ahí en la Biblia. Y me imagino que con José de Arimatea también, porque ahí estuvo José de Arimatea en el momento crítico. ¿Está conmigo? Ahora escúchame, cuando una persona empieza a manifestar su simpatía por Cristo, no nos volvamos fariseos y queramos que cambien de la noche a la mañana, porque ni tú ni yo cambiamos de la noche a la mañana. Todas las personas llevan un proceso y en todos es diferente y el tiempo también es diferente. Yo recuerdo cuando mis papás se convirtieron al Señor, toda mi familia. Y yo no quería, por rebelde, por no darle gusto a mis papás, por lo que sea. Pero ¿sabes qué hacía secretamente? Iba al cuarto de mi jefecita, agarraba unos cassettes, porque en ese tiempo eran cassettes, y me agarraba un puño de predicaciones, y ahí en mi cuarto, con una grabadora, con unos audífonos, me quemaba varias predicaciones. Y yo no había nacido de nuevo. Yo no me había arrepentido. Pasé años así, a escondidas, me encantaba oír. De veras, ¿qué hacía yo? Secretamente. No había nacido de nuevo, pero el Señor ya había empezado a hacer algo en mí. Y después ya cuando un día el Señor le plació, pues ahí me hizo manita de puerco, ¿no? Hasta ahí llegué, le rendí mi vida a Cristo, Él lo hizo en mí. Y yo doy gracias a Dios, porque varios pastores hablaron conmigo, mis papás me los echaban. El que más, Tomás Ovington, que muchos recuerdan, con cariño. Yo también. Anda en Bolivia, por cierto, sirviendo al Señor desde hace ya tiempo. Pero este pastor con tanta ternura me hablaba. Aunque yo era un pecador pagano de lo peor, me hablaba con simpatía, con amor, con ternura. Otro misionero, Mike Lasage, y su esposa Danita también. Y doy gracias a Dios porque nunca me dieron un patín, nunca me condenaron. Y eso ninguno de nosotros tiene el derecho de hacerlo, porque Cristo no lo hace. Ha habido gente que ha venido a la iglesia y que yo sé que está viviendo una vida terrible. Pero el Señor me permite ver y sentir que Dios está obrando en ella y que va poco a poco. Te quiero decir algo. El arrepentimiento es algo que Dios hace, pero que lleva un proceso diferente en cada uno. O sea, el arrepentimiento genuino, tú no le puedes pedir el mismo nivel de arrepentimiento a una persona que se convirtió hace un mes que a una persona que tiene 6 años. No puedes esperar eso. Aunque ya nació de nuevo, el arrepentimiento vamos creciendo en arrepentimiento. ¿Está conmigo? ¿Por qué? Porque vamos creciendo en revelación, y cuando la palabra es revelada te va guiando al arrepentimiento más y más profundo. ¿Está conmigo? Nos volvemos fariseos y religiosos, hipócritas, legalistas, cuando exigimos en la gente un nivel de arrepentimiento al cual Cristo todavía no le ha. Elías creía y le oró a Dios: Señor, solamente, Señor, yo he sido fiel a ti. Solamente yo, Señor, ni uno más ha quedado. Y Dios le dice: tengo todavía otros 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. ¿Qué te pasa? Y así te dice a ti y a mí: Señor, nadie como yo, Señor, nadie paga el precio como yo. Es que lo que yo hago, cálmate, bájate de tu nube. Romanos 1:51 dice: los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Hermanos, necesitamos más amor y paciencia para juzgar la vida espiritual de los demás. Todos los elegidos de Dios son guiados a Cristo,
pero no todos a la misma velocidad ni con las mismas experiencias. Yo he visto gente que profesa religión católica y es gente que genuinamente está buscando a Dios. ¿Y sabes qué? Dios está empezando a obrar en ella. ¿Y sabes qué? Cuando Dios lo determine, esa persona va a nacer de nuevo y el Señor va a abrir sus ojos. Tú y yo no tenemos por qué juzgar de una manera dura, equivocada. ¿Está conmigo? Para terminar, vamos a Isaías 53:9. Isaías 53:9. Hay una palabra profética del profeta Isaías, aproximadamente 750 años antes de que Cristo viniera. Y dice Isaías 53:9. Sabemos que Isaías 53 habla acerca de Cristo de una manera profética y sus padecimientos. (53:9) está hablando de Cristo y dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Está hablando de Cristo si tú lees todo el capítulo. ¿A qué se refiere esto? Cuando dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en la muerte. O sea, los enemigos del Señor habían premeditado que Él muriera entre dos delincuentes con impíos y que fuera sepultado con esos impíos en una fosa común. Dice, pero con los ricos fue su sepultura. ¿A qué se refiere? A José de Arimatea, que era un hombre rico y le dio un sepulcro de lujo en ese tiempo. ¿De qué nos habla esto? De la soberanía de Dios. De que Dios estuvo en control de todo y usó a José de Arimatea para que le diera un sepulcro nuevo a Cristo. La soberanía de Dios, escúchame bien, ya estoy terminando. Él siempre estuvo al control de todos los sucesos de la muerte de Cristo. Todo lo que pasó Cristo en la cruz estaba premeditado en la mente de Dios. Era necesario que padeciera eso. ¿Por qué razón? Por amor a ti y a mí, para librarnos del pecado, de la muerte eterna. Los hombres en su arrogancia pueden maquinar en contra de los propósitos de Dios, pero solo para al final hacer más glorioso a Dios. Que Dios siempre se sale con la suya. Dice la palabra, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero el consejo de Jehová permanecerá para siempre. El Sanedrín y los enemigos de Cristo querían estropear los propósitos de Dios, pero no se dieron cuenta que al mandar a Cristo a la cruz, escucha lo que te voy a decir, al mandar a Cristo a la cruz se estaban convirtiendo en siervos del Dios Altísimo. Era necesario que el Cristo padeciera esas cosas para librarnos a ti y a mí de la muerte eterna, para darnos salvación. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es lámpara a nuestros pies, lumbrera en nuestro camino. Tu palabra es pan, es alimento. Tu palabra es una espada que penetra lo más profundo del corazón y separa los pensamientos que no provienen de ti de los tuyos. Tu palabra ordena nuestro corazón, Señor. Tu palabra nos limpia. Y gracias porque hoy tu palabra ha sido expuesta. Gracias porque a través de tu palabra a ti te agrada salvar a los hombres. Gracias porque a través de la exposición de tu palabra es revelado el misterio de la cruz de Cristo. Gracias, Señor, por tu bendita palabra, pero gracias
por la obra de Cristo. Gracias, Cristo, que viniste a morir en una cruz. Señor, líbranos de toda obra perversa en nuestro corazón. Líbranos de toda raíz de amargura. Líbranos de todo amor al dinero. Líbranos de todo temor a los hombres. Haz de mí un hombre valiente para predicar tu palabra, Señor. Si tú reconoces que necesitas, que quieres dejar de ser temeroso, pues la palabra es fuerte, pero si tú reconoces que necesitas de ser cobarde y ser un valiente para el Señor, y quieres pedirle perdón por las veces que has callado por miedo, quieres pedirle perdón y quieres pedirle que Él cambie tu vida a partir de hoy y que Él haga algo nuevo en tu corazón, ponte de pie, por favor. Con todos los ojos cerrados, vamos a orar nada más. Pero si tú reconoces eso, ponte de pie ahí donde estás y ora a Dios, dile: Señor, cámbiame, yo te necesito, haz de mí un hombre valiente, una mujer valiente. Si tú estás hoy aquí y por primera vez estás escuchando tal vez de esta manera el mensaje, y tal vez nunca has rendido tu vida a Cristo, o sea, a lo mejor has tenido una religión como la tenía José de Arimatea o Nicodemo, pero nunca has tenido ese encuentro que transforma tu vida. Nunca te has arrepentido genuinamente, sinceramente de tus pecados, de todo tu corazón, con un anhelo de ser diferente y de vivir para Dios. Pero hoy quieres hacerlo, hoy quieres rendir tu vida a Cristo. Allí donde tú estás, dile al Señor en tus propias palabras, porque Él te escucha y te entiende perfecto. Dile en tus propias palabras, dile: Señor, perdóname, por favor. Hoy te entrego mi vida, Señor. Perdóname porque ignoraba yo que estaba en una mala posición delante de ti. Pero gracias porque enviaste a Cristo a la cruz a morir en mi lugar. Habla con Dios en tus propias palabras. Él te entiende mejor que cualquier otra persona. Cambia mi corazón, Señor, cambia mi vida, cambia mi corazón, Señor, que pueda confesarte delante de la gente sin temor, Señor, sin vergüenza. Guíame, Señor, ayúdame. ¿Cuántos pueden hacer esa oración conmigo? ¿Sí? Sí, levanta tu mano, sí, tú eres de eso. Padre, ayúdame. Dile tú al Señor: cambia mi corazón, Dios. Ayúdame a predicar con denuedo, Señor, con valentía tu palabra. Ayúdame, Dios. Ayúdame, Señor. No, Señor, tú diste tu vida por mí. Tú diste tu sangre por mí. Y has cambiado mi vida, me has bendecido. Perdóname, Dios. Quiero predicar con denuedo, hablarle a la gente con denuedo, Señor. Líbrame de todo temor y de todo lazo que mi corazón ha puesto. Oro, Señor, confiando en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Le voy a decir una última cosa. Muy seguramente usted en estos días